Amigas y amigos televidentes, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión del programa de debate político de la televisión legislativa, Tesis y Antítesis. Soy Fabricio Vela y en esta ocasión me corresponderá conducir este espacio de diálogo ante la ausencia de Belkis Sánchez, que está gozando de unas vacaciones. La señal de nuestro programa llega a ustedes a través de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca, también por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Igualmente, pues, se puede escuchar todos los días lunes a través de la frecuencia nacional de la radio de la Asamblea Nacional en las 24 provincias de la geografía ecuatoriana e igualmente por la señal de Flaxo Radio. Agradecemos además la reproducción de Tesis y Antítesis a través de la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados, CREA, y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Como cada jornada, pues, me acompaña el asambleísta Virgilio Hernández y el asambleísta Luis Fernando Torres. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema de absoluta coyuntura y que tiene relación con esta suerte de polémica entre el gobierno central a través del Ministerio del Ambiente y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISFA respecto de la negociación del contrato de compra-venta suscrito en el año 2010 para la adquisición de 66 lotes de terreno en donde posteriormente se construyó el Parque Samanes. Vamos de inmediato con un reportaje previo al respecto. En el 2010 se llevó a cabo una negociación entre instituciones públicas para la construcción del Parque Samanes en Guayaquil con déficit de áreas verdes. El sitio ahora es considerado Área Nacional de Recreación. Para esto, el Ministerio de Ambiente compró al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, 66 lotes de terreno que estaban destinados inicialmente para un proyecto inmobiliario de los uniformados. Para la compra no se usó el catastro municipal tal como ordena la Ley de Contratación Pública y el 18 de noviembre del año pasado el procurador emitió un informe final en el que señala que se le debe devolver al Ministerio de Ambiente 41 millones de dólares, valores pagados en exceso, dice el reporte. Ante la negativa del ISFA a devolver esos 41 millones, el gobierno nacional dio la orden para descontar ese dinero de la transferencia que debe hacer el Ministerio de Finanzas a la institución militar. El alto mando de las Fuerzas Armadas dio una rueda de prensa el pasado 4 de febrero, rechazando la decisión de descontar ese dinero y manifestaron su defensa al Instituto de Seguridad Social. A día siguiente, el presidente Rafael Correa informó por la red Twitter el cese anticipado del alto mando militar. La cúpula debía salir en abril tras 2 años en funciones. El mismo 5 de febrero, el jefe de Estado nombró al nuevo alto mando y tras ello se han dado manifestaciones públicas a favor y en contra del gobierno y los uniformados. Asambleísta Luis Fernando Torres, ¿el procurador tiene o no la potestad en este caso de emitir un pronunciamiento? Se dice, no tiene fuerza de dictamen, pero es un pronunciamiento respecto de esta negociación. ¿Hay o no esa potestad del abogado del Estado? El Procurador General del Estado puede decir cualquier cosa. En unos casos con fuerza por ser un dictamen vinculante y en otros un simple criterio. Lo que sí es cierto es que el procurador no es juez y por lo tanto carece de competencias para resolver controversias de orden contractual. Sin embargo, el gobierno ha considerado que el Procurador General del Estado es una especie de juez y que su criterio, no su informe vinculante, es una suerte de sentencia y en virtud de estas consideraciones, el gobierno ha procedido a debitar 41 millones de dólares de los fondos del ISFA para traspasarlos al Ministerio del Medio Ambiente. Si uno lee el pronunciamiento del procurador, fácilmente va a concluir que no tiene carácter vinculante, que el procurador es muy cuidadoso, simplemente sugiere que se tomen algunas acciones. No es un dictamen entonces. No es un dictamen con carácter vinculante, es una opinión abierta para que las partes que forman parte de ese contrato de compra-venta adopten las medidas correctivas. ¿Y cuáles son las medidas correctivas? Aquellas que las partes de un contrato tienen que adoptar de común acuerdo y si no existe común acuerdo, frente a la resolución de un juez de derecho. Se ha distorsionado completamente la posición del Procurador General del Estado, que repito, no es juez,
no dicta sentencias y su dictamen fue simplemente un dictamen de orden referencial, no obligatorio ni mandatorio, y peor, con ese dictamen se podía justificar el débito de 41 millones de dólares de los fondos del Instituto de las Fuerzas Armadas. Asambleísta Virgilio Hernández, ¿el procurador efectivamente está suplantando las atribuciones de un juez o está dentro de sus prerrogativas emitir en este caso una opinión que se la ha manejado con el carácter de vinculante? A ver, establezcamos algunos hechos de contexto, porque eso después nos va a poder permitir mirar algunos temas conceptuales y constitucionales que creo que son los que están de fondo. Primero, y esto es fundamental decirlo, en una democracia nadie puede estar por encima de la ley. De tal forma que nadie, ninguna institución, por poderosa que sea esa institución, puede desconocer cuál es el valor o cuál es la ley que se debe aplicar cuando se compra, en este caso, o cuando se tiene que pagar por unos determinados lotes de terreno. Me parece que esto es un punto de partida importante. Las Fuerzas Armadas no pueden tener, ni ninguna institución puede tener privilegio de decir nosotros en este caso no vamos a aplicar lo que dice la ley, sino vamos a tomar en cuenta otro avalúo. Una vez que se detecta esas dificultades, se establece una comunicación. Y esa comunicación es conocida por el ámbito institucional, por el alto mando, es conocida en el ámbito institucional del ISFA. Es conocida. Y no se logra un acuerdo. Por lo tanto, a pesar de que existe el requerimiento del secretario jurídico de la presidencia, no se logra un acuerdo. Y en septiembre, en mutuo consentimiento, el Ministerio de Vivienda, el MAE, el ISFA, el secretario jurídico de la presidencia, todas instituciones públicas, todas, en septiembre dicen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enviar un pronunciamiento a la Procuraduría y nos vamos a someter a lo que dice ese pronunciamiento. Una vez que llegue el pronunciamiento, en noviembre del 2015, entonces desconocen lo que señala el procurador. ¿Pero ese pronunciamiento es vinculante, de cumplimiento obligatorio o es simplemente una opinión? Esa es una recomendación que hace, pero lo que nos dice el procurador claramente es arreglen esto porque aquí hay un problema. Eso señala el procurador. Y ese era el camino que quedaba. Porque no cabía en este caso ir, por ejemplo, por la vía legal, porque lo que significaría sería demandar la nulidad del contrato. Correcto. Asambleísta Luis Fernando Torres, en esta semana tuve la oportunidad de dialogar con el consejero político del presidente de la República, el doctor Carlos Vaca Mancheno, y él me explicaba que para este caso, cuando se trata de dos instituciones públicas, Ministerio de Ambiente e ISPA, que suscribieron un contrato, procede la Procuraduría y no acudir a la justicia ordinaria. Para este caso, de un contrato de compraventa entre dos instituciones públicas. ¿Tiene lógica esta visión del consejero político del presidente de la República? Tendría lógica en la medida en la que el Procurador General del Estado emitiera un dictamen vinculante. Sin embargo, el dictamen que emitió el Procurador General del Estado es simplemente referencial, no tiene ningún carácter vinculante. Y ante la divergencia de las partes, el único camino es el de la justicia. No existe otra vía, porque la otra vía sería que el uno no devuelve y el otro, digamos, con un acto discrecional y por la fuerza toma los recursos de la otra entidad, teniendo en cuenta que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas no es una entidad pública cualquiera, es una entidad que sirve para precautelar la situación de los militares en situación de retiro. Pero que termina manejando recursos públicos. En definitiva, los recursos que tiene el ISFA son recursos de los militares en servicio pasivo, recursos que se entregan a través de la jubilación. Algo parecido a lo que ocurre con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cuidado, pensamos que el IES tiene recursos públicos. Cuando el empleador aporta lo que le corresponde y el trabajador aporta lo que le corresponde, son recursos privados. Son recursos del trabajador. En una institución pública. No es entidad pública tampoco el IES, es una situación sui generis. Algo semejante ocurre con el ISFA, porque los recursos que están en el patrimonio del ISFA sirven fundamentalmente para que se pueda cubrir la pensión de retiro. Se trata entonces de recursos de aquellos militares en situación de retiro. Otra es la situación de dos ministerios, por ejemplo. Aquí está el ISFA frente a una institución perteneciente a la función ejecutiva, como es el Ministerio del Medio Ambiente. Por ello hay que ser muy cuidadoso en cuanto al ámbito de un juez y al ámbito del Procurador General del Estado. Correcto. ¿Por qué no acudir a la justicia ordinaria, asambleísta Hernández? A ver,
¿qué es lo que habría pasado en este caso si el camino que se hubiese pensado es el de ir a la justicia ordinaria? Ya no se podía, en ese momento, ya no se podía demandar por lesión enorme. Entonces, ¿qué es lo que significaba eso? Significaba buscar la nulidad del contrato. ¿Qué se hace en las Fuerzas Armadas con instalaciones que en este momento están convertidas en parque, que son para uso de la ciudadanía? Esto es absurdo. Y el pronunciamiento del procurador del 18 de noviembre del 2015 señala con claridad: procedan a la rectificación y o modificación de los actos que sean necesarios en el contrato correspondiente entre el Ministerio de Ambiente y el Instituto de las Fuerzas de Seguridad de las Fuerzas Armadas. Esto es muy claro. Y aquí hay que ir más allá del tema puntual. Me parece que lo de fondo es si el alto mando, que por mandato constitucional está subordinado al poder civil y al poder constitucional, si por mandato constitucional puede establecer una posición institucional en un caso así. Además, no es la primera vez que actúa de manera arbitraria, que actuó de manera arbitraria. Recordemos que en una ocasión anterior, el alto mando de las Fuerzas Armadas, con uniforme y además señalando que representan la posición institucional, fueron a un juicio en el que decían que también se podía ver afectada la imagen institucional de las Fuerzas Armadas, cuando lo que se estaba investigando son delitos de lesa humanidad que se podrían haber cometido. Eso se estaba investigando, eso se estaba juzgando. Sin embargo, se presentó las Fuerzas Armadas con uniforme, se presentaron todos, además de señalar que era la posición institucional. Lo mismo en este caso. No puede ser que en un tema de esta naturaleza, que tiene carácter administrativo, que finalmente corresponde a dos instituciones del Estado, aparezca las Fuerzas Armadas, el alto mando, señalando que hay una posición institucional de defensa de los intereses, cuando es obligación del Estado financiar las pensiones de retiro de todos, absolutamente todos los militares y policías del Ecuador. Procedió mal la cúpula de las Fuerzas Armadas, asambleísta Luis Fernando Torres, cuando apareció en una declaración de prensa ante los medios con una posición institucional del alto mando, porque uno ve al alto mando y dice, es la posición de Fuerzas Armadas, pronunciándose sobre este tema, el tema del istmo. No tenían otra salida, debían pronunciarse, especialmente porque existen miles y miles de familias de militares retirados que precisamente tienen la expectativa de recibir su pensión de retiro a tiempo si el ISFA tiene un patrimonio y por supuesto tiene liquidez y solvencia. Pero hay un tema, dice el gobierno, dice el procurador, que el avalúo no pasaba de los 7 millones de dólares según el municipio de Guayaquil. El avalúo municipal. Así es, de los terrenos del Parque Samanes. Ahora, dice en cambio el director del ISFA de la época que si bien el avalúo pudo haberse fijado en 7 millones de dólares de la tierra, costaba mucho más el predio debido a que allí tenía previsto construirse una serie de proyectos habitacionales. Por lo tanto, el valor, según la versión del exdirector del ISFA, no sería de 7 millones de dólares, sino más. De allí entonces que no era suficiente el criterio del procurador y el avalúo para determinar que el ISFA debía devolver 41 millones de dólares. Y este tema solamente podía ser dilucidado a nivel administrativo y finalmente a nivel judicial. Y allí entonces que tienen sobrada razón aquellos que están dirigiendo el ISFA para reclamar una cantidad superior al avalúo en vista del proyecto que estaba en marcha, entiendo que de viviendas para militares, tanto oficiales como subalternos. El valor entonces es lo que cuenta. El gobierno dice 7, pero si allí se va a construir un gran proyecto, indudablemente que vale muchísimo más. El quid del asunto, y con esto cierro este primer bloque, asambleísta Virgilio Hernández, uno se pregunta, ¿por qué en esta negociación se aplica el avalúo de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros y no el avalúo del municipio de Guayaquil, que viene a ser de alguna manera el detonante de esta polémica? A ver, mire, estos son temas que ya tendrá que luego discernir la Contraloría, las autoridades que les corresponde. Le vuelvo a señalar, este es un tema que tiene que necesariamente ahora esperar el pronunciamiento de estas autoridades, pero hay que ir al tema de fondo. O sea, las Fuerzas Armadas en un país no pueden manejarse como si fueran una república aparte, no pueden manejarse como si fueran una institución que no se debe a ninguna otra autoridad. No, esto no es posible. El momento que empiezan a actuar por su cuenta, están rompiendo y pervirtiendo los principios democráticos. Este es el elemento de fondo, porque uno podría ponerse a profundizar en los temas que tú señalas y decir, por ejemplo, ¿de dónde salieron los recursos
recursos para que en el 68 se compre varios lotes de terreno con el objetivo en ese momento, en el 68, de ampliar lo que se conocía como el Quinto Guayas. Esos recursos necesariamente vinieron del Estado ecuatoriano. Luego uno dice, ¿cómo una institución del Estado cambia los fines? Cambia el objetivo, que era la ampliación de un frente militar, y de acuerdo, en 30 años después, en el 98, ya no hacía falta seguramente la ampliación del Quinto Guayas. Y ahí se establece que tienen que ser para vivienda. Entonces, no se puede en este caso poder establecer lo que esos terrenos podrían haber valido, porque no fueron el objetivo inicial, la construcción de proyectos habitacionales, y menos. ¿Cómo es posible que se piense que, en este caso, los negocios que puedan realizar las Fuerzas Armadas son independientes del patrimonio del conjunto del Estado? El bienestar lo que debe ser el objetivo fundamental de las Fuerzas Armadas es velar por la integridad del país y, por lo tanto, cómo se manejan esos recursos también es fundamental. Yo creo que aquí hay un elemento de principio básico, y es que las Fuerzas Armadas y el alto mando no pueden actuar como si fuese una instancia corporativa defendiendo intereses gremiales sin pensar en el conjunto de los intereses del país. Esos recursos son del país. Primeras reflexiones de Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres en este primer bloque de tesis y antítesis. Tiempo de una pausa y vamos a retornar de inmediato pues con nuevas reflexiones y comentarios sobre este polémico tema. Continuamos con tesis y antítesis a través de los medios legislativos. La polémica entre el gobierno central y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISFA también se ha trasladado a las redes sociales, comentarios de la ciudadanía y, por cierto, en las calles. ¿Qué dice nuestro público al respecto? Vamos a ver de inmediato. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que reclamar sus derechos, ¿no es cierto? Es como todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos que reclamar nuestros derechos. Entonces ellos están en lo suyo. Bueno, parece que ahí también fue un desafuero de ellos porque tienen que respetar lo que dicen las leyes de las Fuerzas Armadas y la Constitución. No me parece que ellos salgan a hacer este tipo de declaraciones, ¿no? Si ha habido un sobreprecio sobre las adquisiciones que ellos han tenido, entonces ellos tendría que haber, no solo para ellos, para los de las 5 de la cúpula, sino para muchos más que están también atrás de ese fallo. Tiene que existir tanto desde el legislativo como desde, digamos, de todos los instancias del Ejecutivo que estuvieron involucradas en este proceso. Tendría que hacerse una investigación y sobre eso tomar las decisiones. Muchas veces, mucha gente se muere del hambre y los militares retirados cogen gran parte y se llevan del presupuesto del Ecuador. Tienen el cinismo de venir y de reclamar. El presidente Correa nos enseñó a no solo a pensar en nosotros, sino a pensar en el resto. Antes estamos acostumbrados solo lo mío y allá que se muere el resto. Nos ha enseñado a ser solidario. Ahí tienen ustedes, amables televidentes y oyentes, pues las opiniones de nuestro público. Luis Fernando Torres, ¿cuál es su opinión al respecto? Veo una contradicción en la posición gubernamental. El año pasado, cuando se aprobaron las enmiendas a la Constitución, se incorporó una enmienda propuesta por el oficialismo para establecer una garantía general de pago a las pensiones de retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En febrero del 2016, 2 meses después de haberse aprobado estas enmiendas, de manera completamente arbitraria, el gobierno debita 41 millones de dólares de las cuentas del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas. Hace pocos meses, cuando se aprobaron las enmiendas, anunciaron todo tipo de garantías. En febrero, en cambio, ven una serie de peros, defectos al funcionamiento mismo del Instituto de las Fuerzas Armadas, de la Seguridad Social. Inclusive se alega que ese instituto solamente se sostiene con los aportes de orden estatal. Una contradicción que no entiendo. Pero ¿no tiene lógica eso, el decir que el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas se sostiene con esos recursos del Estado central?
Bueno, decir y probar está bien. Otra cosa, debilitar los recursos del instituto y debilitar su patrimonio con el que se atiende las pensiones de retiro. Pero este tema no ha sido suficientemente comprendido. La Corte Constitucional, por ejemplo, en el auto de verificación de lo aprobado por la Asamblea Nacional cometió un error grave. Creyó que la Asamblea todavía mantenía el concepto de pensión jubilar para aquellos que dejan las Fuerzas Armadas y la Policía, y es jubilación de retiro, sin ¿verdad? haber reparado que la Asamblea a último momento sustituyó el concepto de pensión jubilar para las Fuerzas Armadas y la Policía por pensión de retiro. Mire usted, en el más alto tribunal constitucional del país, una confusión de esta magnitud, y en el gobierno, en cambio, una posición abiertamente contradictoria. Correcto. Que desconoce la importancia que tiene el ISFA en el país y para los militares en servicio pasivo. Reflexión de Virgilio Hernández sobre lo que acaba de decir Luis Fernando Torres. Más bien todo lo contrario, Luis Fernando. Tú conoces que los sistemas previsionales se sostienen con el aporte de los activos. Son los activos los que permiten sostener a los pasivos. ¿Qué es lo que pasa ahora en general en la seguridad social? Que esta relación es superior a 7:1. En cambio, en el ámbito del ISFA, ¿sí? en el ISPOL es más o menos lo mismo, ¿sí? La relación es casi 1:1. Por lo tanto, sería imposible que se pueda sostener únicamente con el aporte de los activos, pueda sostenerse precisamente a los militares retirados. Vale decir además que las pensiones de esos militares retirados se han subido significativamente y siguen siendo desiguales en extremo las pensiones que reciben ahora los oficiales, los coroneles, generales y de la que reciben todavía el personal de tropa. Pero más allá de ese tema, que es un tema que también algún momento hay que debatirlo, vale señalar, ¿qué pasa si hay una relación de 1:1? Es el Estado, porque no ha sido el ISFA, ni con todos los negocios, ni con todas las empresas, ni con todo lo que ha manejado, que podía garantizar y sostener las pensiones de retiro. Ahora el aporte del Estado supera el 60%, y por lo tanto lo que se hace en la última enmienda es más bien ratificar y decir, no hay dificultad, no hay temor, porque esas pensiones van a estar garantizadas por el Estado. Yo quiero ir a lo que decía alguno de los ciudadanos que opinó, que están reclamando por sus derechos. Este criterio en democracia y para todos aquellos que nos consideramos que en el marco de la democracia podemos tener disputas es absolutamente equivocado. Una institución que tiene el patrimonio de las armas no puede pues actuar como cualquier otra fuerza, como cualquier otro sector gremial. No puede. ¿Por qué? Porque está peligrando efectivamente la vigencia del sistema democrático. Además, aquí hay un criterio equivocado. Dice que protegen sus derechos, de acuerdo a la Constitución. Las Fuerzas Armadas tienen como misión proteger los derechos de los conjuntos de ecuatorianos y ecuatorianas, correcto, no solo de un determinado sector. Doctor Torres, ¿debería actuar la Comisión Legislativa de Fiscalización en este tema? Por supuesto, esa y algunas más, para que tengamos un baño de verdad sobre la situación de la compra del Parque Samanes, pero fundamentalmente para saber cuál fue el argumento para ese débito arbitrario de los 41 millones de dólares del Seguro Social de las Fuerzas Armadas. Que el Estado tiene la obligación de aportar al ISFA para cubrir las pensiones de retiro es lo lógico, porque no hay otra forma de sostener esas pensiones de retiro. ¿Usted coincide con la relación 1:1 que dice Luis Fernando? Por supuesto, claro. Perdón, que dice Virgilio Hernández. Eso ocurre en la seguridad social de las Fuerzas Armadas, no hay el suficiente número de activos que aporten. Por eso el Estado tiene que intervenir. Y tiene la obligación de hacerlo. Imagínense lo que sería que no aporte el Estado. Tiene que aportar para garantizar que los militares en servicio pasivo y los policías reciban su pensión de retiro. Es verdad que han mejorado las pensiones de retiro gracias a la homologación. Si antes un general percibía 2.500, ahora percibe 4.500 o 5.000 dólares al mes, en buena hora, en la medida en la que haya recursos para financiar. Las Fuerzas Armadas constituyen la columna vertebral del Estado. No puede haber un Estado sin Fuerzas Armadas profesionales, sin Fuerzas Armadas que defiendan la integridad territorial, como muy bien han defendido nuestras Fuerzas Armadas en varios conflictos bélicos con el Perú. El problema de las Fuerzas Armadas aparece cuando intervienen en política. El hecho de haber gobernado este país en dictaduras desprestigió a las Fuerzas Armadas. El hecho de que algunos comandantes en el pasado hayan metido las narices y las manos en la política, moviendo varios resortes, desprestigió a las Fuerzas Armadas. Que algunos hayan quitado el apoyo a los presidentes de turno que luego se cayeron. Así es, y que hayan querido aprovechar esa situación para encaramarse en el poder. Recuerde usted lo que ocurrió cuando
el presidente Magua dejó el poder, un triunvirato con un militar al frente. Eso fue una vergüenza y eso desprestigió a las Fuerzas Armadas. Ojalá no se vuelvan a repetir episodios de esa naturaleza. Pero mientras las Fuerzas Armadas están lejos de la política, pero profesionalmente constituidas, indudablemente que tienen un prestigio en el país. ¿Esa discusión es de fondo, lo que plantea Luis Fernando Torres respecto del rol de las Fuerzas Armadas, asambleísta Hernández? Sí, por supuesto. Yo solo quiero precisar un elemento. Esos 41 millones no son pues del presidente Correa. Esos 41 millones son del pueblo ecuatoriano, fue con plata del pueblo ecuatoriano que se le pagó a las Fuerzas Armadas. Y si el procurador señala que ahí existió un pago inadecuado, lo mínimo que se puede hacer, lo que está obligado el funcionario público es a buscar a que se rectifique y se recupere esos recursos. Porque esos recursos van a permitir que se siga invirtiendo, en este caso, en obras, en beneficio de los propios guayaquileños y del propio Parque Samanes, de tal manera que aquí lo que se está cuidando es también estos recursos públicos. Veamos esto que se señala. Las Fuerzas Armadas tienen ahora una misión, y esa misión, que es proteger la integridad territorial, que es cuidar la integridad del país, tiene que al mismo tiempo ser discutida en función de las nuevas realidades. Ventajosamente, ahora el país no tiene conflictos limítrofes. Hay otros peligros que evidentemente amenazan también la seguridad integral del país. Y por lo tanto, la discusión tiene que ser una discusión democrática, tiene que ser una discusión en función de los intereses del Ecuador, de lo que le convenga al país, de lo que le convenga a la sociedad ecuatoriana. No puede ser que en el marco de la discusión, por ejemplo, de este rol, aquí las Fuerzas Armadas, por ejemplo, condicionen o establezcan condicionamientos o establezcan un determinado criterio. ¿Por qué? Porque precisamente tienen el patrimonio de las armas, tienen el patrimonio de la fuerza, de la hegemonía de las armas. Esto hay que ser muy cuidadosos. En democracia, las Fuerzas Armadas están sometidas al poder civil, y tanto las Fuerzas Armadas como el poder civil están sometidas a la Constitución, y no puede haber ni ecuatoriano ni institución, por poderosa que sea, que pueda ir por encima de lo que dispone la ley. Gracias a Virgilio Hernández, también a Luis Fernando Torres. Cierro este segundo bloque de este interesante debate político, tesis y antítesis a través de los medios legislativos. Nueva pausa. Estamos de regreso con Tesis y Antítesis, programa de debate político a través de televisión legislativa y la señal también de la radio de la Asamblea Nacional. En esta última parte quiero solicitar pues a nuestros invitados, al doctor Luis Fernando Torres y al doctor Virgilio Hernández, reflexiones finales. Tendrán 2 minutos cada uno para las reflexiones finales correspondientes sobre este tema. ¿Qué va a pasar con esta relación entre el gobierno central y el ISFA? Doctor Torres. Carece de fundamentación jurídica la decisión arbitraria tomada por el gobierno de debitar los 41 millones de dólares de los recursos del Instituto de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. ¿Qué va a pasar sobre esta decisión antijurídica? Yo veo que nada, porque aquellos que han sido objeto de este débito no tienen ninguna posibilidad de pataleo jurídicamente hablando. ¿No pueden ir a las cortes? En las instancias que tenemos en el país. Veo que estas están prácticamente cerradas. En cuanto a las relaciones del poder militar y el poder político o civil, no cabe la menor duda que estas se han deteriorado, entre otras cosas por las provocaciones del mismo poder político gobernante. Cuando se alienta a los subalternos que desobedezcan a los superiores, se destruye una institución que descansa fundamentalmente en la jerarquía. Y ello se ha venido desconociendo dentro de esta ola de la revolución ciudadana en Venezuela y en cierto modo, lamentablemente, en nuestro país. Cuando los políticos meten las narices en la institución militar, la debilitan, la distorsionan. Lo mismo ocurre cuando los militares salen de su ámbito para querer hacer política. Aunque los militares estén subordinados al poder civil conforme lo consagra la Constitución. Deben estar subordinados, pase lo que pase, pero no tiene el poder civil que provocar, no tiene que generar malestar, tiene que respetar a la institución. Yo he criticado lo que ha ocurrido en el pasado, no con las Fuerzas Armadas, sino con ciertos mandos que quisieron hacer política desde las Fuerzas Armadas, derrumbaron gobiernos y luego vieron cómo construían trampolines políticos. Es que no puede mezclarse el rol del militar con el del político, como no puede mezclarse el rol del político con el banquero.
del político con otro tipo de actividades. Cada uno su rol, político, político, militar, militar y cualquiera otro en su función específica. Reflexión final de Virgilio Hernández. Luis Fernando, realmente me sorprende que quienes tienen o pueden tener una vocación democrática alienten estos actos que son abiertamente inconstitucionales. Tú señalas que hay una provocación del poder civil. Yo diría, provocar es juzgar, por ejemplo, porque ya en una ocasión anterior las Fuerzas Armadas, el alto mando se presentó con uniforme, institucionalmente, a intervenir en un juicio en el que se discutía y se analizaba el cometimiento de delitos de lesa humanidad precisamente en el gobierno de Febres Cordero. ¿A quién le corresponde juzgar esos hechos? ¿Por qué? ¿En base a qué norma se puede presentar el alto mando a decir que aquí hay una defensa institucional de las Fuerzas Armadas cuando lo que está haciendo es juzgándose el cometimiento de un delito? Eso fue equivocado, eso fue un error. Y a pesar de que existió el llamado de atención pertinente en esa ocasión, sin embargo, ahora, cuando lo que está en juego son 41 millones del pueblo ecuatoriano, que es el que además también financia y pone los recursos mensualmente para que se cubran las pensiones de retiro de los militares, ahora hay nuevamente, por encima de lo que son los principios democráticos, se presentan públicamente y establecen un criterio sobre un tema que tiene carácter administrativo. Esto no es posible, no se puede tolerar en una democracia. Mañana, si no les gusta una decisión política con ese mismo antecedente, si no se pone punto final a esto, ¿qué va a pasar? También van a intervenir, o en cualquier asunto que de alguna manera piensan que les topa, van a intervenir, van a actuar y tienen el predominio de las armas. Esto no es posible, no se puede tolerar en la democracia. Por lo tanto, yo creo que el presidente de la República actuó de manera adecuada, tomó las decisiones que se debían tomar y ahora las Fuerzas Armadas tienen que seguir cumpliendo con el país, cumpliendo con la patria, pensando que el objetivo no son solo las Fuerzas Armadas, sino es en general la integridad y al mismo tiempo la seguridad del país. Asambleísta Hernández, gracias por el tiempo, igualmente al doctor Luis Fernando Torres. Tema polémico sobre el cual pues hemos generado tesis y antítesis en este espacio. La síntesis, como siempre, la tiene usted. Muchas gracias.